Quiero felicitar a las autoridades del Centro Henry Hazlitt por la iniciativa que tuvieron para celebrar este año el 126 aniversario del nacimiento de Ludwig von Mises. Con el tiempo con el que cuento, sería prácticamente imposible abordar la vasta obra de este autor austriaco. Algunos hablan de una producción bibliográfica de alrededor de 45 o 46 volúmenes. Por lo tanto, voy a hacer simplemente una síntesis de la vida de Ludwig von Mises, y en medio de esa síntesis, pues algo tendremos también que hablar acerca de su obra y de su aporte. Ludwig Edler von Mises nació el 29 de septiembre de 1881 en Lemberg, ciudad que entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Fue el mayor de 3 hermanos, uno de los cuales, Karl, murió siendo niño, y el otro, Richard, miembro del Círculo de Viena, se convirtió en un matemático de renombre en la Universidad de Harvard. Ludwig Edler viajó muy joven a Viena, llevando consigo profundos intereses por los estudios históricos, especialmente los relacionados con la economía y la administración. Ingresó a la universidad en 1900 y se doctoró en Derecho y Economía en 1906. Como la gran mayoría de los jóvenes de su tiempo, fue arrastrado por la moda con la que se inauguró el siglo XX, el pensar de izquierda, por lo que llegó a creer en un momento que el Estado ha de intervenir en casi todos los órdenes de la vida ciudadana, aun cuando, justo es decirlo, no comulgaba con el marxismo. A estas inclinaciones contribuyó el pensar de Werner Sombart. Pero von Mises nació y creció durante lo que Murray Rothbard denomina la época más brillante de la gran escuela austriaca de economía, y entró en contacto con sus ideas pioneras, sobre todo por medio de la lectura de Principios de Economía Política, obra excepcional de Karl Menger, fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Dicha lectura, según lo confesaría von Mises más tarde, hizo de él un verdadero economista. También fue decisiva su asistencia entre 1904 y 1914 al seminario de Eugenio von Bombaberg, que dirigía en la Universidad de Viena. Esto fue decisivo para que Mises abandonara por completo las ideas socialistas. Después de graduarse en la Facultad de Derecho, von Mises formó parte de una firma de abogados y trabajó algunos años en cortes civiles, comerciales y criminales. Fue miembro de la Asociación Central para la Reforma de la Vivienda, oficina gubernamental que se proponía efectuar transformaciones en la política impositiva sobre la propiedad. Allí permaneció desde 1909 hasta 1914. Desde allí logró el propósito de reducir considerablemente los impuestos sobre la vivienda y se convirtió en el experto de la asociación en materia de impuestos sobre inmuebles. El mismo año de 1909 se convirtió en asesor económico en la Cámara de Industria austriaca, posición que conservaría hasta su salida de Austria 25 años después. Finalizada la Primera Gran Guerra, sirvió en Viena como director de la Oficina de Cuentas,
una dependencia gubernamental encargada de asuntos administrativos surgidos a raíz del Tratado de San Germán. En el año de 1927 fundó el Instituto para el Estudio del Ciclo Económico, destinado a realizar investigaciones acerca del ciclo económico y en el cual, dicho sea de paso, trabajó como director Friedrich August von Hayek. Lo que constituyó su pasión de por vida, la investigación y la docencia, tuvo que ser efectuado al margen de las actividades administrativas. Es más, terminada la guerra, ninguna de las 3 plazas vacantes existentes en la universidad fue siquiera ofrecida a von Mises. Una de las actividades más sobresalientes llevadas a cabo por von Mises en aras de la investigación lo constituyó el seminario privado, Privatseminar, que condujo y funcionó en su propia oficina de la Cámara de Comercio. Esta actividad intelectual se inició en 1920, clausurándose con su partida hacia Ginebra, Suiza. Los participantes del seminario o eran graduados universitarios a nivel de doctorado o visitantes y por invitación expresa. Aunque no contaba con el apoyo de la universidad ni concedía créditos educativos de ninguna naturaleza, el seminario llegó a tener una particular reputación en los círculos intelectuales tanto de Europa como de América. Quienes asistieron al mismo ya eran importantes personalidades dentro de su círculo profesional y de influencia, aparte de que no pocos de ellos resultaron andando el tiempo dedicándose a la vida académica. Se reunía el seminario cada 15 días, los miércoles, a partir de las 7 de la noche. Prácticamente no había una hora para concluir la reunión. A menudo esta llegaba hasta pasada la medianoche, incluida la cena y el café regularmente consumidos en el restaurante italiano Ancora Verde o en el Kunstler Café. Este ambiente resultó propicio a las cualidades docentes de von Mises, cuestión de no poca importancia, considerando que la universidad le proporcionaba un ambiente más bien restringido. Los temas tratados en el seminario variaban año con año. En un momento se trataban cuestiones del método científico para ocuparse en el año siguiente de asuntos económicos, lo que a su vez podía dar paso a discusiones en torno a política monetaria un año más tarde. Los invitados frecuentes como Benjamin Hagot Becker, New York, Frank Graham, de Princeton, Johann Koopmans, de Ámsterdam, Karl Pribban, de Frankfurt, Frank Knight, Jacobo Wiener, los dos de Chicago, y la atmósfera intelectual de la Viena del momento hicieron del seminario de von Mises una actividad intelectual de enorme importancia. En Viena, recordemos, en esa época, la atmósfera científica era estimulante y enriquecedora. Centros dedicados a la ciencia y a la investigación proliferaron manteniendo un diálogo permanente. Todo ello, por lo menos hasta que el nazismo hizo su aparición a mediados de los 30. Mención especial merece la escuela freudiana, los discípulos de Hans Kelsen y, por supuesto, la escuela del positivismo lógico, cuyo pivote central lo constituían Maurice Schlick y Rudolf Carnap. El intercambio de ideas y las discusiones no podían sino estimular, inquietar y coadyuvar a la búsqueda de la verdad. Gente del círculo positivista como Herbert Field, posteriormente profesor de la Universidad de Minnesota, participó enriqueciendo los temas metodológicos, ya no digamos miembros del seminario influidos por la fenomenología de Edmund Husserl, como efectivamente lo fueron Alfred Schutz y Felix Kaufmann. Puede decirse que el contacto con las corrientes intelectuales de aquellos años
permitió que Mises descubriera las flaquezas y las limitaciones de tales doctrinas, lo que le permitió prever las consecuencias que tendría una aplicación ingenua de las mismas en el ámbito de las ciencias sociales. Por ejemplo, supo discernir pronto que el positivismo lógico era el camino directo a la ingeniería social. Al fin y al cabo, uno de los líderes más importantes del movimiento positivista, Otto Neurath, se había erigido en el principal teórico socialista de la Europa Central. Pero no solo dieron sustento a la ingeniería social, los positivistas lógicos también se apresuraron a reducir la ciencia económica a la condición de especulación sin fundamento, porque creían que toda ciencia ha de reducirse al modelo de las ciencias físicas. Pero Mises, al mismo tiempo, inició una tarea de clarificación epistemológica en el ámbito de la economía y de los fenómenos sociales. Con serias críticas se apartó de la corriente cientificista al no coincidir en tratar la acción humana como cualquier otro fenómeno natural atado a leyes físicas. Sus reflexiones al respecto, iniciadas en 1928, se publicaron en 1933 con el título de Grundproblem der Nationalökonomie. Pues bien, a pesar del éxito intelectual que constituyó el seminario, este expiró en buena medida como resultado de la ausencia de libertad concomitante al nazismo. En una época tan temprana como 1927, von Mises había previsto que Viena nunca más sería igual. Y a la carencia de libertad hay que sumar el espíritu antisemita, también agudizado por el nazismo. Muchos de los participantes del seminario salieron de Austria antes de 1938. Recordemos, Hayek partió para Inglaterra en el 31. MacLuhan emigró a los Estados Unidos en el 33. Haberler viajó a Ginebra en el 34 y finalmente a los Estados Unidos en el 36. Mises mismo se trasladó a Ginebra en el 34. Morgenstern arribó a los Estados Unidos en el 37 y Karl Schlesinger terminó suicidándose el mismo día que las tropas de Hitler invadieron Austria. El año 1934, Ludwig von Mises, como ya se dijo, se vio obligado a emigrar a Suiza, país en el que ya había estado antes en 1900. De esta manera tomó el camino que muchos intelectuales europeos corrieron ante el cerrojo nazi, que en lo que concierne a Austria se cerró el 11 de marzo del 38, fecha de la invasión. Es indudable que la temprana salida de Austria libró a von Mises de enfrentar situaciones humillantes como la que vivió el mismo Sigmund Freud el día que fue autorizado a abandonar el territorio austriaco gracias a la intervención de Mussolini y de Roosevelt y al pago de un elevado rescate. En Ginebra, el Instituto Universitario de Estudios Superiores Internacionales le proporcionó al profesor Mises un puesto en el área de las relaciones económicas internacionales. Aquella oportunidad no solo significó liberarse de la asfixiante y nada prometedora situación política austríaca, sino involucrarse en las anheladas tareas de la enseñanza. En Ginebra también contrajo matrimonio con Margit Herzfeld-Sereny, una actriz alemana que había enviudado de su primer marido a los 27 años de edad y madre de un niño y una niña. El matrimonio con von Mises se efectuó después de casi 13 años de amistad y cortejos, el 6 de julio de 1938, poco después de que ella saliera huyendo apresuradamente de Austria.
El mismo año en que casó con Margit, von Mises estaba trabajando en la redacción de su obra Nationalökonomie. Aún utilizaba el alemán para escribir, pese a dictar sus lecciones en francés y en inglés. Obra que más tarde constituyó la base de su posterior Human Action. Y simultáneamente realizaba la tarea de revisar las pruebas correspondientes a la traducción al francés de su Die Gemeinwirtschaft, el socialismo. El clima suizo de tranquilidad se fue quebrando a poco, porque a poco las fuerzas hitlerianas se iban aproximando. El 9 de abril de 1940, Hitler invadió Noruega a la par que sus tropas incursionaban fácilmente en el territorio dinamarqués. La alarma en Suiza cundió en serio. No obstante, luego del 10 de mayo, fecha en la que cayeron los Países Bajos y se tornó para muchos en pánico al ocurrir la invasión a París en junio 14. Era ya más que obvio que los propósitos del Reich de convertir Europa en un enorme imperio germano se iban materializando. Fue entonces que Ludwig von Mises, urgido por su mujer, comenzó a buscar seriamente un destino y acto seguido hallar la manera de concretar el abandono de Suiza lo más pronto posible. Nada fácil resultó para los Mises lograr su objetivo. Finalmente emprendieron la salida el 4 de julio de 1940, cuando la noche empezaba a caer. Tenían que recorrer Francia, España y Portugal para poder embarcarse en Lisboa rumbo a los Estados Unidos de América. Luego de una espera un tanto prolongada en Lisboa, debido a que los medios de transporte prácticamente no se daban abasto para atender una demanda que sobrepasaba en mucho su capacidad, zarparon en el Exocorda y arribaron a New Jersey el 2 de agosto de 1940 e hicieron de New York su lugar de residencia. Un nuevo periodo en la vida de Ludwig von Mises comenzaba. Cuando von Mises arribó a los Estados Unidos de América, ya había realizado una labor encomiable como teórico de la economía. Sin embargo, diversos factores y circunstancias evitaron que tanto en Europa como en América su influencia fuera mayor. Entre los factores se suele mencionar que su obra había sido escrita en alemán y las traducciones al inglés de las mismas en muchos casos se dieron con un atraso temporal considerable. Este escollo lingüístico provocó que el mundo anglosajón recibiera tarde el impacto de las teorías económicas de von Mises, tardanza que a su vez permitió que otras corrientes desencaminadas y hasta perniciosas hicieran reacio el medio a su retrasado arribo. En palabras de Murray Rothbard, en el insular mundo académico angloamericano ninguna obra tiene influencia si previamente no ha sido traducida al inglés, y por desgracia la teoría del dinero y del crédito no apareció en ese idioma hasta 1934, cuando, como lo veremos, era demasiado tarde para que su impacto pudiera ser efectivo. Fin de la cita de Rothbard. Cabe destacar que lo anterior fue acompañado por la influencia de un ricardiano en Gran Bretaña, Alfred Marshall, que imposibilitó la penetración del pensar misesiano en ese contexto. Y en Norteamérica debe culparse a quienes conocían ese pensar por no haber realizado ningún aporte o avance significativo en la investigación económica, y esto desde finalizada la Primera Guerra Mundial. De este modo, los economistas de la escuela austríaca, Herbert Davenport, Frank Fetter, dejaron el terreno libre para que Irving Fisher de Yale y Frank Knight de Chicago, con sus particulares y discutibles puntos de vista, fundaran la llamada Escuela de Chicago.
Todo eso sin desmerecer el peso del pensar keynesiano sobre la teorización económica. Esas circunstancias, entre otras, no permitieron que el pensamiento liberal de von Mises obtuviera sitio inmediato en el mundo académico norteamericano, aunque cabe señalar su participación como invitado en el National Bureau of Economic Research en New York entre 1940 y 1944, percibiendo su sostenimiento de fondos donados para el efecto por agrupaciones como la Rockefeller Foundation, y también el haber sido profesor visitante en la Graduate School of Business Administration en la Universidad de New York, nombramiento sin salario, obteniendo su sostenimiento del William Volcker Fund, así como de las ganancias resultantes de sus publicaciones. Entre 1942 y 43, von Mises escribió varios artículos para el The New York Times, relacionados con el nazismo, la posguerra, la inflación y otros. Dichos escritos le valieron entrar en contacto no solo con el gran público, sino con algunos importantes círculos y asociaciones industriales y profesionales que ampliaron su círculo de influencia y actividad. Repitiendo la experiencia de Europa, von Mises condujo en New York un seminario cuya vida transcurrió entre 1948 y 1969. El sitio de reunión durante esos 21 años fue la Graduate School en el Bajo Manhattan. Allí, cada jueves, después de las 7 de la noche, un grupo de profesionales de diversas disciplinas se reunió alrededor de von Mises para discutir diversidad de cuestiones relacionadas con la economía y la vida humana en sociedad. Entre quienes asistieron al seminario, a veces durante años, puede mencionarse a Frank Dearson, Jack Holman, durante un buen tiempo director de la Johnson & Johnson, Hans Senholz, profesor del Grove City College y prolífico escritor, Murray Rothbard, profesor del New York Polytechnic Institute de Brooklyn, gran escritor y profundo conocedor del pensar misesiano, Israel Kirzner, profesor de economía de la New York University y autor de buen número de libros sobre cuestiones económicas, Luis Spadaro, decano de la Graduate School of Business Administration en la Fordham University y presidente emérito del Institute for Humane Studies, Henry Hazlitt, profesor y escritor, Ayn Rand, escritora que ha dedicado valiosos esfuerzos a la defensa de la libertad de la persona, Bettina Bean, escritora y gran conocedora de la obra de von Mises, Joseph Kekaysen, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y que obviamente ha estado repasando estas cosas en su memoria mientras yo he estado hablando. La lista podría engrosarse, pero para terminar no se puede dejar de mencionar a los sacerdotes, el padre William McInnes, jesuita, profesor de economía en el Weston College, y el padre Michael Mansfield, destacado profesor de economía en la Hong Kong University. Pese a las adversidades encontradas, la incomprensión y rechazo del mundo académico, von Mises se encontró y cultivó en América un círculo amplio de personas inquietas por ahondar en la tradición liberal. La afinidad intelectual hizo que este círculo se dedicara a la traducción de sus anteriores publicaciones alemanas, a la par que publicaba el producto de su incansable labor investigadora. Ludwig von Mises vino a ser eje y nervio de la tradición económica austríaca en el nuevo mundo de la posguerra. La tarea efectuada en esta parte del globo contribuyó a que la visión de la economía y de la vida en sociedad propia de la escuela austríaca se mantenga viva hoy, pese a la reticencia ya endémica existente en los medios académicos. Desde los Estados Unidos,
Ludwig von Mises viajó a diversas partes, tanto del continente americano como de Europa, dictando conferencias y lecciones. Estuvo en la Universidad Autónoma de México en 1942 como profesor visitante de la Escuela Nacional de Economía. De hecho, México recibió varias veces la visita del distinguido economista. En 1946 viajó a Perú, invitado por el Banco Central de Reserva. También visitó la Argentina por invitación extendida por el Centro de Difusión de la Economía Libre, más tarde convertido en el Centro de Estudios sobre la Libertad. Las conferencias de Buenos Aires fueron publicadas posteriormente. A la vez, ese mismo año adquirió la ciudadanía norteamericana. En 1964, von Mises visitó Costa Rica bajo los auspicios de la Asociación Nacional de Fomento Económico. De allí llegó a Guatemala, invitado por el doctor Manuel Ayau. En los últimos años de su vida, Ludwig von Mises recibió merecidos reconocimientos, entre los cuales podemos mencionar el doctorado honorario en Derecho, conferido por el Grove City College de Grove City, Pensilvania. La medalla austríaca de honor por la ciencia y la cultura, en reconocimiento de su labor como académico y a su internacionalmente reconocido trabajo en el área de las ciencias políticas y la economía. El doctorado honorario en Derecho, conferido por la Universidad de New York. El doctorado honorario en Ciencias Políticas, otorgado por la Universidad de Friburgo de Brisgovia, Alemania. Aparte de lo anterior y muchos otros gestos de reconocimiento de que fue objeto, von Mises vio a muchos de sus alumnos efectuar cambios importantes en sus respectivos países, especialmente en la Europa occidental. Como ejemplo, tráigase a la memoria que Wilhelm Röpke salvó prácticamente a Alemania Federal de hundirse en el colectivismo. Luigi Einaudi peleó valientemente en Italia contra el totalitarismo socialista. Y Jacques Rueff, asesorando a Charles de Gaulle, logró que se dieran importantes cambios en la economía francesa. Luego de una larga vida dedicada a la defensa de la libertad del hombre para actuar como un ser racional sin la tutela del Estado, el 10 de octubre de 1973, Ludwig Edler von Mises falleció en el St. Vincent's Hospital de la Universidad de Nueva York. Hago mías las palabras que Hayek, el más conspicuo de aquel círculo creado por von Mises, pronunció en honor al gran economista austriaco un 7 de marzo de 1956 en New York. Dijo entonces Hayek: usted ha demostrado un gran coraje aún hallándose solo. Usted ha demostrado consistencia y perseverancia en sus ideas, aun cuando eso significó impopularidad y rechazo. Usted no ha tenido por mucho tiempo el merecido reconocimiento de la comunidad científica. Usted ha visto a algunos de sus discípulos recibir los honores que usted merecía, pero que la envidia y el prejuicio le impidieron recibir. Pero usted ha tenido la mayor de las suertes entre los defensores de las causas impopulares. Usted estuvo siempre convencido de que las ideas por las cuales luchó en soledad resultarían victoriosas. La antorcha encendida por usted se ha convertido en la guía de un nuevo movimiento en favor de la libertad que se fortalece cada día que pasa. Señoras y señores, gracias por su complicidad en la celebración de un aniversario más del nacimiento de Ludwig von Mises, el más célebre economista del siglo pasado. Muchas gracias, doctor de León. Me corresponde a mí la agradable experiencia de introducir al primer economista austriaco
que conoció la Universidad Francisco Marroquín y que desde hace aproximadamente 3 décadas ha transmitido el espíritu vibrante que caracteriza a esta escuela de economía. Ya el doctor pues dio todo el background histórico de los personajes que conforman este movimiento, y en mi caso pues si me correspondiera dar detalles de la vida profesional del doctor Kekaisen, seguramente saldríamos a las 10 de la noche de este auditorium. Yo por eso lo voy a introducir como catedrático, que fue la forma en que la mayor parte de nosotros lo hemos conocido. Y una de las cosas que nosotros recordamos y aprendemos mucho de Joe es no solamente su lucidez y su profundidad en el conocimiento de esta escuela de economía, sino también la virtud de motivar, de estimular y de ver siempre una grada más alta la labor que nosotros desarrollamos en la Universidad Francisco Marroquín. Joe, es una introducción bastante corta para lo que usted representa, pero el micrófono es suyo. Esto me acuerda de el cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Ellos quieren unos cuantos buenos hombres, y así tenemos eso esta noche. En primer lugar, muy buenas noches. Quiero agradecer y alabar al doctor de León por su magnífica presentación, maravillosa, completa, y yo creo que ningún otro hubiera hecho la cosa en una forma tan elegante como lo hizo el doctor. Mi función es más sencilla, solo es para dar unas anécdotas de la vida de Mises que recuerdo yo. Recuerdo escuchando la descripción de la salida de Mises de Austria. Yo estaba en el 8º grado en abril de 1938. Yo recuerdo diciendo que en este día Hitler tomó Austria. Lo que no mencionó era Mises fue capitán de artillería. Yo menciono eso porque yo también fui capitán de artillería, y es una de las razones de amistad que he tenido con el famoso doctor. Yo asistí a ese seminario en los 3 últimos años, 6 semestres, empezando en septiembre de 66, terminando en junio de 69, y fue al final. Mises terminó en junio de 69. Lo triste fue que la Universidad de New York, y la Universidad de New York es la universidad privada más grande del mundo, no es estatal. Pero esa universidad empleó Mises dando su seminario más de 25 años y nunca le pagaban ni un centavo. Su sustentamiento fue aprovechado por amigos en la empresa privada. Fue una desgracia. Y una vez a mí me tocó introducir a Mises a un grupo de profesores de la universidad, y más para regañarlos, dije, hace
más de 40 años, Ludwig von Mises recibió doctorados en los dos derechos, mucho antes de ustedes jóvenes, y ha dado clases en esa universidad ya 25 años, mucho más que cualquier de ustedes. Pero su doctrina no fue aceptada en la universidad. Cuando a mí me tocó hacer mi programa final para el doctorado, fui a mi asesor, un profesor Hans Cruz, que fue excelente profesor de historia económica y buenísima persona, mirando mi propuesta de cursos, puse seminario de Ludwig von Mises. Y Cruz dijo en su manera inolvidable de hablar: usted puede llevar ese curso si quiere, pero ese curso no puede ser parte de su programa oficial. Eso es religión, no es economía. Años más tarde, cuando finalmente terminé mi programa, invité a Cruz a almorzar. Y el pobrecito tomó 2 martinis. Y después de eso empezó a hablar. Yo, durante mi vida, siempre he sido liberal. No, liberal allá quiere decir socialista. Yo aprobaba todos los programas de la izquierda, pero me daba pena ver cada programa fracasando. Estoy muy adolorido de que el socialismo no ha funcionado. Quizás Ludwig von Mises tenía razón. Interesante esa cosa. Traigo conmigo mi libro de apuntes. Me da mucha pena porque tuve 2 libros y no sé qué hice una vez, perdí uno y solo me quedo con uno donde tomé notas continuamente de sus clases. Lo que sale de eso es su manera de hablar irónicamente, en broma, y decir tantas cosas interesantes. Por ejemplo, estábamos una noche cerca de Navidad y Mises comentando la diferencia entre la empresa privada y el gobierno. En los días antes de Navidad hay mucho movimiento comercial y los empresarios de las tiendas felices, hemos tenido nuestro mejor tiempo en este día. En contraste, los oficiales de la oficina de correos en los días antes de Navidad tienen todas las tarjetas de Navidad y los regalos. Hemos sufrido uno de nuestros peores días por el volumen de cosas. Una cosa que no mencionó el doctor, que yo creo que sería interesante añadir: Mises nunca destruyó papel, guardaba todos sus recibos, hasta recibos de transporte urbano y todo eso, y siempre guardaba la cosa. Por supuesto, tuvo que escaparse de Viena muy deprisa
y no tuve oportunidad de recoger todas sus cosas. Lo que sucedió que todos los efectos de Mises al final terminaron en Moscú, cuando los rusos entraron en Viena, recogieron todo el papeleo de Mises y estaba guardado durante 40 años en Moscú. Y uno de nuestros amigos recientemente descubrieron eso y ha añadido un tesoro de nuevas obras de Mises que están saliendo en esos días. Déjame darles solo unos ejemplos del humor de Mises durante sus clases. Recuerda, su hermano fue experto en matemática, un personaje ilustre en la cosa. Los dos hermanos siempre peleaban. Mises no aceptó, Ludwig no aceptó la dedicación de Ricardo a matemáticas. Y una de sus cosas, los matemáticos, la única cosa que necesitan ellos es papel, lápices y un gran basurero. Eso fue antes de la computadora, como tenemos hoy día. Econometría, el mero nombre es horrible. Equilibrio, siempre hablan de equilibrio. Ni un cadáver está en equilibrio. Y criticando el abuso de matemáticas en economía, él decía una noche, enséñame un solo artículo en la revista número 1 de economía de los Estados Unidos, American Economic Review, enséñame un solo artículo que trata de economía. Hablando de sociología, la sociología no tiene nada de teoría. Sociología es meramente historia. Y hay una gran diferencia entre historia y teoría. Le gustó hablar mucho de monopolio. Y la ortodoxia dice que la empresa privada tiende a monopolio. Únicamente las empresas del gobierno se vuelven monopolios. Y lástima que esos monopolios del gobierno han hecho que el precio de pan y café ha subido. El gobierno ha arruinado el coffee break, haciendo la cosa más cara. Antitrust, el programa del gobierno en contra de los supuestos grandes monopolios. Eso fue la peor cosa que el gobierno ha hecho. Si dos empresarios pasan la misma noche en un hotel juntos, ya el Departamento de Justicia ya está atrás de ellos. Quizás el Departamento de Justicia hace algo en contra del crimen. No se sabe eso. Okay. A ver si hay otro. Habla de Rousseau, el estado de naturaleza. Rousseau ha escrito enormes cantidades de tonterías. La diferencia entre la contabilidad del gobierno y la contabilidad privada. En la contabilidad del gobierno todo es fraude. No hay
cálculo económico. Y a veces terminaba o empezaba el seminario así. Well, hemos encontrado la semana pasada, no había ninguna devaluación del dinero, pero probablemente entre pocos meses tendremos eso. Presento eso como unas memorias mías de seminario de Ludwig von Mises. Gracias. Muy bien, creo que podemos dar por finalizada esa actividad, a menos que quisieran expresar alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hemos oído el día de hoy. Gracias. Me gustaría saber su opinión, doctor, acerca de si esas mentes como Mises, como Hayek, como los austríacos, no solo la escuela económica, sino la escuela austríaca, que tiene hasta sus vertientes artísticas. En fin, me gustaría saber si toda esta ristra de mentes brillantes salió o fue favorecida por el ambiente que vivió Europa en el siglo XIX, que fue el siglo liberal. El siglo XX fue el siglo de los totalitarismos, de los... en fin, eso es una mancha en la historia de la humanidad, del pobre siglo XX. Pero el siglo XIX, la Belle Époque, Mises es un hijo de la Belle Époque. Y me gustaría saber si ese clima favoreció el desarrollo de mentes como esa. No solo él, sino de tanta gente que él conoció, con la que se desarrolló y se juntó y en fin. Bueno, yo personalmente en mi exposición tuve, mientras la preparaba, que ocuparme más y pensar más en qué voy a dejar de decir. Y entonces, una de las cuestiones fundamentales es precisamente esa, el clima intelectual básicamente que se vivió en Viena durante esos años. Hayek en sus memorias ha puesto en evidencia la calidad, por una parte, de la educación que se tenía en términos generales en Viena, y por la otra, cosa que también Mises recalca, es la infinidad de centros intelectuales, muchos de ellos no pertenecientes a las universidades, es decir, no eran centros oficiales, para decirlo en una sola palabra, sino más bien eran reuniones que se daban de manera espontánea, pero que duraron durante mucho tiempo. Entonces yo creo que el clima en gran medida contribuyó al desarrollo de todas esas mentes brillantes. De hecho, en el seminario de Mises casi ninguno de ellos podría ser catalogado de alguien que no tuvo alguna influencia, ya fuese en un sentido o en otro, en su ámbito propio intelectual y académico. No sé si Joe quiere agregar algo. El apogeo del liberalismo en el siglo XIX fue 1850. Las obras de Marx salieron primero en 48, el Manifiesto Comunista, y después el Capital en 67. La mística de Europa en la segunda parte del siglo XIX fue socialista. Inglaterra ya fue socialista en 1900. Eso explica por qué la encíclica católica Rerum Novarum, que salió en 91, está hablando de explotación de la mano de obra, porque eso fue el tema popular en ese tiempo. Bien, de nuevo queremos agradecerles en nombre del Centro Henry Hazlitt su presencia en esta actividad académica. Muy buenas noches.
Gracias.